Eduardo Robinson, yo decía al principio del programa, en el editorial, que la economía está mostrando algunos signos alentadores, ¿no? Pareciera que deja de caer y que hay algunos ejemplos que demuestra lo que le falta a Macri, que es incentivar el consumo. Lo que pasa con los vehículos, estamos durante un mes donde se prorrogó esto de las bonificaciones entre 50.000 y 100.000 pesos, entonces se multiplicaron las operaciones, gana el que compra, gana el concesionario y gana el Estado, porque el 40% del precio de un vehículo tiene una composición impositiva. Sí, así es, coincido con tu punto de vista respecto de que, en primer lugar, que la economía parece estar en un punto de inflexión. Todavía las variables no son demasiado contundentes para una afirmación muy precisa de esto, pero está mostrando, al menos lo que se está viendo es que se dejó de caer, que la economía no se sigue deteriorando. ¿Dónde lo podés ver a esto? Bueno, lo podés ver en primer lugar, si bien todos los indicadores están, del primer cuatrimestre sobre todo, están todavía mostrando valores negativos, el empleo, todo lo que tiene que ver con el poder de compra. Pero, por ejemplo, hay un dato que para mí es muy importante, que es el de la confianza del consumidor. Y esto lo mide la Universidad de Itela de manera mensual y ya ha tenido un incremento del orden del 12%. Entonces, lo que estás viendo ahí es que hay alguna perspectiva de mejora. Por supuesto, como vos decís, el consumo que representa en el Producto Bruto Interno de la Argentina poco más del 70% en la composición. Es clave. Es muy clave, y eso es clave que empiece a desacelerarse la tasa de inflación. Si se corrobora el dato de que la tasa de inflación del mes de junio va a estar entre el 2,5 y el 2,7%, sería el tercer mes consecutivo de desaceleración en la tasa de inflación, con paritarias que empiezan a cerrarse. Entonces eso puede traer aparejado un poco de oxígeno al consumo. Sí, que va a ser leve, casi imperceptible, ¿no? Muy imperceptible. No estamos hablando de que rebota la economía. No, para nada. Esto no lo vamos a esperar. No. Pero sí puede ser un buen indicio. Es un buen que inicio. Baje la inflación, que los precios se mantengan tranquilos, que la gente sienta que tiene una mayor capacidad y que tenga confianza. Y que tenga confianza. Porque la confianza en la economía es muy importante. Es muy importante, es decir, de lo contrario, yo en vez de gastar, espero y guardo. Por más que a vos por más que el gobierno ponga programas de ahora 12, ahora 18, estímulos al consumo para el financiamiento del consumo, o lo que vos citabas respecto de el aliento a la compra de 0 kilómetros, si el consumidor no está viendo perspectiva, la persona no se tira llamémosle a la pileta de manera, porque no conoce cómo viene la economía y cómo viene su economía. Porque convengamos con incentivo como el ahora 12, es extraordinario si vos pensás en lo que va a ser la inflación, que te dejan pagar en 12 cuotas sin interés. Por más que uno sienta que los precios han crecido. Ahora, ¿cómo les cuesta a los actores argentinos entender lo que es la economía? ¿En qué sentido? Si los precios bajaron, si los precios, por ejemplo, sigamos en el tema de los autos, si bonificaron de entre 50.000 y 100.000 pesos, la gente fue y comenzó a consumir. Esto significa que si los precios bajan, la gente agarra confianza y consume más. Gana el que compra, gana el que vende, y el Estado recauda. Por eso es entrar en el círculo virtuoso pero el problema tiene que ver con la confianza, porque el consumo, así como la inversión, dependen de las expectativas que se forman los agentes económicos. Si supongamos que vos sos inversor, sacamos el rol de vos como consumidor. Si vos sos inversor, lo que vos estás viendo es cuáles son las expectativas respecto de cómo va a seguir la macroeconomía, en qué sectores vas a invertir, cuáles son los riesgos que tenés en una potencial inversión. Entonces, desde el punto de vista del inversor, está todo lo aparejado a cuál es el ambiente, cuál es el clima de negocio. Y por el lado del consumo pasa lo mismo, es decir, se va a mantener el empleo, o resulta que el deterioro en el empleo va a seguir creciendo. Entonces la gente dice, bueno, si yo no sé si mañana tengo trabajo, no puedo. Prefiero postergar consumo. Claro, por más que yo tenga hoy un estímulo al consumo, llamarle cualquier cosa, llamarle ahora 12, llamarle estímulo para la compra de vehículos 0 kilómetros, lo que fuese, bueno, la gente va a ser muy cauta a la hora de tomar una decisión, porque implica un cierto endeudamiento y no tengo claro cómo sigue toda esta película. Por eso
eso yo te citaba la confianza del consumidor, que para mí es fundamental, porque la expectativa de una mejora en el consumo, bueno, está ayudando a que estos estímulos a su vez vayan a apuntalar y entremos en todo caso en ese círculo virtuoso que vos marcás, es decir, gana el Estado, gana el consumidor, ganan las concesionarias que venden autos y empieza a reactivarse la economía, al menos de ese punto de vista. Me parece que este tema es clave para la Argentina, porque en la Argentina, cuando el que vende no tiene confianza o cree que va a empeorar, suben los precios inmediatamente. Bueno, por eso la inflación no solo tiene un componente monetario. Expectativa. A ver, rompe claramente con todos los manuales de economía. Acá cual, en la Argentina se suben los precios de acuerdo a mi humor y a lo que creo que va a llegar a pasar. Y a lo que cree que va a pasar con el dólar. Y lo que creen que va a pasar con el dólar. Entonces, si hay confianza y la gente comienza, los actores comienzan a bajar los precios, aparte de estas promociones, de estos incentivos, que yo creo no son los que más me gustan. En definitiva, el precio sigue siendo alto y lo que está caro quieren que lo paguen 12 cuotas. Yo en realidad espero que el precio baje, porque además hay sectores que no llegan ni siquiera a la hora 12. Exactamente. Y hay que incorporarlos a un mayor consumo. Porque tienen necesidades que no están pudiendo cubrir. Exactamente, pero por eso te digo, acá lo importante es, primero, que estamos en una economía dolarizada. Entonces uno puede decir, empieza el mítico ya segundo semestre, ha sido una característica de la administración Macri el segundo semestre. En el 2000, desde que asumió Macri, el segundo semestre del 2016, el segundo semestre del 17, el segundo semestre del 18 y el segundo semestre del 19. Está estigmatizado. El segundo semestre yo creo que quedó como una característica de la administración Macri el segundo semestre. La gran pregunta es si esto que estamos describiendo, este apuntalamiento en el consumo, esta cierta estabilidad que está mostrando el dólar, la baja en la tasa de interés, la baja en el riesgo país, la confianza en lo que tiene que ver con la compra de acciones, la bolsa sigue bastante eufórica. La pregunta es, ¿esto se mantiene? Estos síntomas que estamos describiendo pasan el test electoral y no van a tener ninguna repercusión, no van a afectar las variables, o sí. Acá, por eso decíamos al comienzo, este punto de inflexión puede ser que las correcciones macroeconómicas estén empezando a dar fruto, y entonces estemos mirando una economía que está mejor apuntalada, con mejores bases. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a escuchar a los distintos candidatos hablar del pasado, de cómo de la administración Kirchner se estaba mejor, la administración Macri, etcétera, etcétera. El problema de la administración anterior era que, si bien la macroeconomía presentaba algunos síntomas que, comparado con la administración Macri, eran relativamente, el consumo estaba creciendo, había por ahí una baja de la tasa de desempleo, todos sabíamos que había que hacer correcciones. Sí. Entonces, vos sabías, todos sabíamos. A ver, a Macri le tocó hacer el ajuste. Lo podía haber hecho como lo hizo Duhalde. Claro. Brutalmente. Porque acá, cuando dicen, miren la situación del país, sí. Duhalde tenía el 52% de la gente en la pobreza. Sí, señor. Duhalde tenía una tasa de desocupación que duplicaba la actual. Sí, señor. Duhalde no tenía planes sociales. Se olvidan de eso. Entonces, bueno, estamos mal, pero no como Macri dijo, hagamos una cosa gradual. El gradualismo tan criticado. Tan criticado. Y ese gradualismo el año pasado se cayó a pedazos. Sí. Entonces, como colapsó ese gradualismo, ahora, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario, vos sabés que tiene mala imagen en el mundo en general, sí. Pero en la Argentina, vos decís Fondo Monetario... Muchos fallos. Muchas fallas, está clarísimo. Cuando fue al sudeste asiático, los países estaban más o menos, lo dejó mal. Lo dejó peor. Bueno, por eso ahora Alberto Fernández y Labaña coinciden en que, si son presidentes, hay que renegociar. Y ahora el gobierno nacional entiende que es inevitable la renegociación, extender los plazos, porque es sacarle el pie de la cabeza a la economía para que pueda crecer. Exactamente, pero el fondo y el gobierno sabían que lo que estaban firmando iba a ser renegociable, porque el Fondo Monetario tiene como característica, está bien, vos necesitas hoy un crédito. El board del fondo autorizó un crédito que puede haber estado influenciado por el gobierno norteamericano respecto del volumen de la ayuda para la Argentina, que ha prácticamente triplicado lo que a la economía argentina, o mejor dicho, a la Argentina le correspondía por lo que aporta. Por lo aporta al Fondo Monetario. Eso lo tenés claro. Ahora,
Es sabido que el fondo no creo que haya ningún problema en renegociar. Para el Fondo Monetario, 10 años no es mucho de renegociar el préstamo de casi 57.000 millones de dólares que aportó la Argentina. Ahora, la pregunta es, Labaña, Fernández y el propio gobierno supongamos que sigue la administración Macri, ¿cuál va a ser la voluntad política y el consenso político para hacer las reformas que el fondo va en alguna medida a contraofertar a esa reestructuración de la deuda? Sí, estás hablando de reforma laboral y de reforma previsional. Exactamente, porque de lo contrario... Que son antipáticas. Son muy antipáticas y tienen muchas, te diría yo, muchas cuestiones ya de preconcepto. Sí. Vos decís reforma tributaria e inmediatamente empezás a dónde, quiénes van a pagar, cómo. Sí. Decir reforma laboral y inmediatamente la gente eso habla de asocia precarización laboral. Sí. Hablas de sistema previsional e inmediatamente hablas de, bueno, cuál va a ser el tratamiento de los jubilados. Sí, extender la edad de jubilación y todo esto. Bueno, pero sin esas reformas la Argentina, la macroeconomía argentina se torna inviable y podremos tener algún rebote porque empieza, es decir, una reactivación de la economía, pero la economía argentina, si no hace ese tipo de reformas, no puede crecer. Vos lo que decís que está como encorsetada. Está encorsetada la economía argentina. Porque entonces, cuando hablamos de reforma laboral, es simplemente flexibilizar algunos contratos que le permitan a una empresa, a un empleado, que si desarma un área lo pueda pasar a otra y que esto no signifique una vulneración de derechos. Exactamente. Que signifique que haya un margen de maniobra en el diálogo entre el capital y el trabajo. Exactamente. Que hoy no lo tenés. Que hoy no lo tenés. Hoy no lo tenés. Entonces, y hoy a una pyme, un juicio laboral la funde. Sí. La funde directamente. Vos tenés, vos sos empresario pyme. Tenés algún problema con algún empleado, van a juicio. Sí. Bueno, a vos te funde. Entonces, en lugar de generar empleo, lo que estamos haciendo es destruir empleo. Entonces, tiene que haber una modernización sin que implique una precarización del empleo, pero tiene que haber una modernización de las reglas laborales, a los efectos de que haya más empleo, que las empresas se animen a tomar más gente, y eso es muy importante para una economía que está trabada, porque hoy esos son los principales problemas. ¿Vos entonces creés que vamos a una renegociación con Macri o con cualquier otro? Con cualquier otro candidato, yo creo que no. El Fondo Monetario Internacional van a venir estas condiciones. La economía argentina va a estar en buenas condiciones para dialogar. Porque si llegamos al déficit cero, o sea, las variables económicas van a estar más ordenadas. Ahora, son las condiciones para comenzar a crecer, no es que esto es el crecimiento. No. Esto generan las condiciones para después crecer. Exactamente, son las condiciones de una corrección macroeconómica, porque si vos tomás los últimos 10 años, la economía argentina está estancada. En términos per cápita, hemos tenido... Esto es clarito, tomás el año 2018, el año 2008 de caída, el año 2009 de recuperación, el año 2010 y así sucesivamente. Sí. Entonces, en esa suma algebraica, cuando vos trazás una línea, la economía argentina creció 1,4% en 10 años. Claro. Si tenés en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional es de alrededor del 2%, 2,2%, te da que la economía argentina en términos per cápita durante el último 10 años, 2008, 2018, ha estado estancada. Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Y como vos decías, esto implica poner las bases para el crecimiento. Si la Argentina no pone las bases para el crecimiento y mejoras en la competitividad sistémica, los problemas van a seguir siendo los mismos, cambiarán las caras, cambiarán los matices, pero los problemas de fondo van a seguir siendo idénticos y agravados, porque estos problemas, cuando vos no los solucionás, empiezan a acumularse y, por supuesto, a empeorar el crecimiento, sobre todo el crecimiento de largo plazo de la economía argentina. Y es interesante lo que vos decís, porque en realidad este es un problema que se viene incubando hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Pero nadie se anima. En algún momento había que hacer el ajuste. Ahora, pareciera que el ajuste que se tenía que hacer está llegando ya a su término, porque quedan las variables de tal manera estabilizadas como para comenzar a pensar en un crecimiento que es necesario, porque vos lo dijiste muy bien, si en 10 años creciste 1,5%, pero la presión demográfica, el crecimiento de tu población fue superior, significa que tenés una torta pequeña para darle de comer a mucha más gente. A ver, para utilizar, ¿me entendés? Un esquema básico para que lo entienda la gente. Por eso deben crecer los países.
Bueno, por eso, porque... No un problema solo no un problema del capitalismo, no un pensamiento economicista. Hay que crecer, hay generar, para generar mejor calidad de vida para la Pero para generar el acceso a cuando uno dice mejorar la calidad de vida, ¿qué implica esto? El mejor acceso a bienes y servicios por parte de la población, sí. Mejores servicios de salud, claro. Mejores servicios de educación, mejores servicios en lo que tiene que ver con infraestructura. De eso se trata. Ahora, si la Argentina, por ejemplo, no es un país que atraiga la inversión, podemos estar hablando 20, 30 años más y los problemas van a ser los mismos, Pedro. No, claro, nosotros crecemos con consumo, inversión y exportaciones. Hasta ahora lo único claro es que las exportaciones nos están dando buenas noticias, inversión solo vaca muerta y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Por el tema de que no saben cómo sigue el dólar. Y consumo en el congelador, con esto que estamos diciendo, alguna perspectiva, algún oxígeno, pero que claramente no es la Bien. variable que esperamos que haya un boom en el consumo, al menos en el corto plazo, ¿no? Gracias, Eduardo. A vos, gracias por invitarnos. Nos despedimos hasta el próximo martes y recuerden que mientras tanto nos encontramos en las redes sociales.